En este caso directamente tenemos que hablar de lo que va a ser la relación con la próstata. Esta próstata como tal, como lo hemos visto en otras imágenes, va a ser más o menos de esta forma. Y en la parte medial tiene una conexión con lo que va a ser directamente la uretra prostática, y en esta porción también vamos a encontrar lo que va a ser el conducto externo de lo que es la vesícula seminal, y este va a llegar a lo que va a ser el conducto. Entonces aquí superiormente vamos a encontrar directamente lo que va a ser la vejiga. Entonces hablemos un poco de lo que es el tema de la próstata. La próstata tiene la forma de un cono truncado, y este directamente está volteado, donde tenemos la base en la parte superior y la vértice o el ápice en la parte inferior. Entonces también tenemos que ver de que este va a estar directamente en contacto con lo que es la uretra prostática. Ahora, también tenemos que saber que como lo atraviesa el conducto externo o el conducto excretor de la vesícula seminal, y este como tal va a llegar a tener las siguientes medidas. De altura tiene 3 centímetros, de ancho llega a tener 4 centímetros, y de grosor o de anterior a posterior llega a tener de 2 a 3 centímetros. Esa es sus funciones. Ahora, ¿cuál es su situación? ¿En dónde se encuentra? ¿Cuáles son sus relaciones directas? Como podremos verlos en esta imagen, superiormente se va a encontrar con lo que va a ser el tema de la vejiga. Posteriormente vamos a encontrar con lo que es el tema del recto. Y anteriormente va a estar directamente relacionado con lo que va a ser la sínfisis del pubis. Y antero o inferolateralmente va a estar en relación con lo que va a ser el músculo elevador del ano. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos importa? ¿Cuál es su función que va a tener esta? Pues de alguna manera va a llegar a producir un cierto líquido que va incluso a tener función con lo que va a ser va a constituir parte del semen como tal. Entonces esto lo vamos a ver de la siguiente forma. Este tiende a formar lo que va a ser un líquido lechoso, y este líquido lechoso incluso va a llegar como que a alcalinizar lo que va a ser la uretra prostática, justamente por el paso de lo que va a ser la orina. Este tiende a acidificarse. Entonces al producir esto va a llegar a justamente limpiar lo que va a ser las vías como tal, y estas tienden al contrarrestarse, van a llegar a un paso normal de lo que va a ser el semen al conducto excretor como tal. También tenemos que hablar en este caso de lo que va a ser los vasos y nervios como tal. En este caso vamos a nosotros tener de referencia lo siguiente. A ver, vamos a tener los vasos y nervios. De frente a los vasos a la arteria vamos a hablar directamente de lo que va a ser la arteria prostática. Incluso esta llega a formar ciertos plexos, pero esta directamente va a estar en constitución con lo que va a ser la arteria vesical inferior, principalmente. Ahora, el plexo, igual manera se va a formar el plexo pampiniforme o el plexo venoso pampiniforme, pero en este caso no, sino va a ser el plexo venoso prostático como tal. Y de la inervación vamos a hablar directamente de lo que va a ser el plexo hipogástrico inferior. Entonces, eso es básicamente la configuración que nosotros podríamos hablar de este tipo de glándula. Ahora vamos a llegar a pasar directamente de lo que va a ser las glándulas bulbouretrales, o también como son conocidas las glándulas de Cowper. ¿Qué nos dice referente a esto? Vamos a ver de que se van a llegar a encontrar, sin borrar esta imagen como tal, vamos a poder ver que también vamos a poder encontrar posterior a este, vamos a pintarlo de rojito. Este va a ser un músculo. Este músculo como tal vamos a encontrar que va a ser el músculo transverso profundo. Un músculo transverso profundo. Y en cada lado de este músculo vamos a encontrar estas glándulas como tal, que son de color amarillento. Tienen una medida más o menos de 0.5 centímetros. Entonces, estas de alguna forma nos dicen que puede llegar incluso a formar un conducto. Y este conducto que va a llegar a través del diafragma urogenital, que este diafragma urogenital está más o menos de una medida de 2 a 3 centímetros. Su función como tal va a llegar a igual
va a llegar principalmente a lubricar todo lo que va a ser la zona de la uretra perineana hasta el externo, y también de alguna forma va a llegar a controlar la acidez referente a lo que va a ser directamente la orina, como sigue compartiendo cierta compatibilidad con lo que va a ser la próstata. ¿Por qué? Porque la próstata también tiende a compartir esto, ya que alcaliniza todo lo que es ácido por el mismo tema de la orina. Entonces, en este caso, no simplemente, a diferencia de la próstata, lubrica y alcaliniza. Su medida es de 0.5, lo encontramos en el músculo transverso profundo como tal. Entonces, eso es lo más relevante que nosotros podríamos encontrar referente a esto. Ahora, ¿qué arterias y nervios lo van a llegar a inervar? Vamos a ver la arteria prostática como tal, vamos a ver el plexo venoso prostático de igual manera. En los plexos también vamos a ver directamente el plexo hipogástrico inferior. Entonces van a llegar a compartir directamente lo que va a ser la inervación, tanto la irrigación arterial, venosa y también de nervioso. Ahora, y por último, vamos a ver el tema relacionado a lo que es el pene o el falo, que esta tiene una medida aproximadamente de 10 a 12 centímetros. De 10 a 12 centímetros. Y en un momento de flacidez y en un momento de excitación, o ya sea de la completa vascularización de esta, o en erección, va a llegar a medir de 15 a 18 centímetros. Ahora, ¿qué es lo más referente a este? Esta va a llegar a tener una forma cilíndrica alargada que se encuentra anterior a lo que va a ser el escroto. Y esto, de alguna manera, su función principal va a ser el tema de la copulación y el tema de también de la orina o de la micción. Ahora, vamos a ver que de alguna manera tiene diferentes configuraciones, tanto internas como externas. De igual manera va a llegar a tener ciertas túnicas que nos van a ayudar a su mejor entendimiento de la misma. Entonces vamos a primero hablar de lo que va a ser una configuración externa, lo cual vamos a ver en esta imagen como tal. Ya. Vamos a graficarlo de manera lateral, que esta la vamos a ver directamente de la siguiente forma. Vamos a ver así. Ya. Que primero nos mencionan aquí que va a ser el tema del glande. También vamos a ver el meato urinario. Tenemos también lo que va a ser la corona. Si lo vemos de manera anterior, vamos a ver en esta parte de aquí que se va a encontrar el frenillo. El tema de la piel, si es que lo encontraríamos lateralmente, también vamos a encontrar lo que va a ser el prepucio, que esa es la que va a estar un poco más externa, como una ranura de piel. Esto va a ser el prepucio. Y del prepucio vamos a encontrar la parte más inferior, que lo vamos a encontrar como la raíz. Entonces, esos van a ser principalmente la configuración externa como tal. También vamos a ver que incluso va a tener ciertos ligamentos, pero eso lo vamos a ver ya más anteriormente, que va a ser el ligamento suspensorio del pene. Ahora, esto como tal va a llegar a tener diferentes funciones. Al tener diferentes funciones, por ejemplo, en el tema del meato urinario, este va a llegar, o el vértice o el ápice, de alguna manera, a lo que va a ser la expulsión, ya sea de semen o incluso de la orina como tal. El glande es una parte sensible de lo que va a ser el pene como tal. La corona tiende a ser la división entre lo que va a ser el glande y el cuerpo del pene. Incluso aquí se forma un surco, y es el surco balano prepuciano. Y este de alguna manera tiene una glándula, que es la glándula de Tiso. Y esta glándula incluso ayuda al tema de la lubricación. El frenillo como tal es la parte o el compartimiento que se usa entre el glande y el prepucio. El prepucio como tal es el encargado de la cobertura del glande como tal, como tema de protección. Y dentro de la raíz vamos a encontrar ciertos ligamentos, y estos ligamentos, para la redundancia, van a ser suspensorios del mismo pene como tal. Entonces es lo que nosotros podríamos hablar. Ahora, eso es referente a la configuración externa. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros de la configuración interna? Usando la misma imagen, vamos a verlo.
vamos a dibujar otra. Ya. En esta otra imagen que vamos nosotros a llegar a dibujar, vamos a ver lo siguiente. Que primero vamos a verlo de esta forma y de una manera así. Ya. ¿Qué es lo que estoy tratando de graficar en esta imagen como tal? Que va a llegar a tener dos cuerpos cavernosos, serían estos de aquí, serían cuerpos cavernosos, y este de aquí que es el cuerpo esponjoso. Estos cuerpos cavernosos como tal, como su nombre lo dice, al ser cavernosos van a llegar a lo que va a ser responsables de la rigidez. Al vascularizarse van a llegar a generar un cierto rigidez o lo que nosotros conocemos como la erección. Ahora, el cuerpo esponjoso como tal es directamente relacionado con lo que va a ser la uretra. La uretra peniana, que va a ser incluso una parte eréctil y sensible de lo que va a ser el cuerpo. Mejor dicho, que va a llegar la parte esponjosa a formar el ápice o la punta o el glande como tal. Ahora, también lo que vamos a ver es referente al glande. Como sabemos y les mencioné en un momento, el glande tiende a ser la parte más sensible de lo que va a ser el pene. Entonces, esta va a estar directamente relacionada con una prolongación del cuerpo esponjoso. Y lo de los costados va a ser los cuerpos cavernosos como tal. Entonces, sin hacernos mucho problema, ¿cuál va a ser la inervación que va a llegar a tener este? De referente a las arterias, va a tener la arteria, superficialmente la arteria pudente interna y la arteria perineal superficial. Sí, superficial. Eso referente a la configuración superficial. Ahora, de manera profunda va a llegar a tener lo que va a ser la arteria dorsal del pene. Incluso en la arteria dorsal del pene vamos a poder ver ciertas imágenes. Pero vamos a relacionarlo directamente con esto. Al ser dorsal va a estar por la parte superior. Entonces encontraríamos que las profundas van a estar por aquí. A esto nosotros nos referimos con la parte dorsal del pene. Entonces, estas van a ser las arterias del pene, las vulvares y las uretrales. Ahora, referente a las venas, igual vamos a encontrar la vena dorsal profunda de lo que va a ser del pene como tal. Y estas incluso nos va a dar referencia al plexo prostático y venas pudentes, que eso vamos a encontrar más inferiormente o que vamos entre la cavidad retropubiana. En esa cavidad vamos a encontrar lo que va a ser el plexo como tal. Ahora, referente a los nervios, vamos a tener tanto los sensitivos y los autónomos. Como sabemos, esto va a ser directamente o altamente sensitivo, y esto va a estar directamente por el nervio dorsal del pene, pero esto va a tener un nervio pudendo. Y en esta imagen de aquí podemos ver esta referencia, que esta partecita de aquí es el conducto inguinal, el pudendo, y de aquí va a llegar a partir lo que va a ser el plexo perineal. Y de este plexo perineal tenemos tanto superficial y profundo, pero llegan a ser de aquí. Y autónomo vamos a tener lo que va a ser el plexo prostático, y esto nos va a llegar a dar tanto plexos parasimpáticos y simpáticos como tal. Entonces, eso sería una referencia a lo que va a ser todo el aparato reproductor masculino, y en este caso nosotros lo vamos a llegar a relacionar directamente con lo que va a ser un caso clínico, para lo cual lo vamos a ver en la otra parte.